Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto verlos y encontrarnos en el camino nuevamente. Ahora con una nueva carta, una carta preciosa, chica, porque solo son 3 capítulos, pero muy al punto, y es la carta que Pablo le escribe a otro gran amigo de él, que es Tito. Y hoy tengo la oportunidad de compartir este mensaje, de revisar y analizar esta carta con un buen amigo que es Rubén Ignacio, quien le digo Rubenacho. Qué gusto tenerte con nosotros, Rubén. ¿Qué onda? También hijo de un gran amigo mío, así que vamos a platicar acerca de la carta de Tito, o que Pablo le escribe a Tito. Pero antes de saber quién es Tito y de platicar quién era Tito, ¿quién es Rubén Ignacio? ¿Qué haces, Rubén? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues me llamo Rubén Ignacio, me dicen Rubenacho, y estoy ahorita estudiando en la preparatoria. Estoy estudiando una carrera técnica en diseño y comunicación visual. Diseño y comunicación visual. Sí. Un futuro, bueno, ya ayudas en el staff también de una reunión, ¿no? Sí, así es. Ahí estoy en producción, ¿no? Con las cámaras, las transmisiones. Y es algo muy padre, es de lo que me enseñan técnicamente. Ahí me meten un revoltijo de varias carreras, entre ellas arquitectura, ingeniería civil, diseño gráfico. Okay. Y sí está muy padre, a mí me gusta mucho. Qué padre. ¿Y tu carrera técnica? ¿Cuándo terminas? Termino a mediados del siguiente año. Ok, te faltan 2 semestres. 2 semestres, con un semestre y lo que falta de un semestre y medio. O sea, vas en 4º semestre ahorita. En quinto. Quinto semestre. Quinto de 6. Ok. Ya bueno, pues ya vas en la recta final. Qué bien, qué gusto. Y vamos a entrarle de lleno a la carta. ¿Quién era Tito entonces? ¿Qué te acuerdas de Tito? ¿Quién era? Bueno, Tito era un compañero de viajes de Pablo. En cartas anteriores se llegó a mencionar, ¿no?, cómo él era compañero, aparte de las misiones de compartir de la palabra, era de trabajo, ¿no? Y se ve que eran buenos amigos. Un buen amigo. Era un buen amigo y un buen compañero. O sea, era un buen cuate de... Sí, era un buen tipo. O sea, era un buen tipo. Tú Sí. así lo identificaste. Sí, me caería bien. Sí, te cayó bien ahora que conociste de él. De él, sí. Pues estaría padre, ¿no? El día de mañana, que Dios nos permita estar en el cielo por la eternidad con él, pues, ¿te gustaría conocer a Tito? Sí, ahí. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo le hiciste para lidiar con los de Creta? Para lidiar con los de Creta. A ver, platícame, ¿qué descubriste en esta carta? ¿Por qué mencionas a la gente de Creta? Bueno, esta carta va muy enfocada a Pablo pidiéndole a Tito que vaya con los cretenses. Los cretenses eran una comunidad en una isla pequeña y eran muy conocidos por ser gente que era muy hosca, muy ruda, y le gustaba hacer trabajos donde se vendían para pelear, ¿no? Eran mercenarios. Mercenarios. O sea, efectivamente, esta carta, fíjate, es de las que conocemos como cartas pastorales, así se les dice, vamos, pues en la forma como se habla de la gente que estudia las escrituras, estudia la Biblia, los evangelios, el Nuevo Testamento. Entonces, de las cartas pastorales. ¿Por qué? Porque así como las de Timoteo, que vimos en los videos anteriores, esta carta se la escribe a Tito, y efectivamente un compañero de él de los viajes, vemos a Tito, a Silas, a mismo Timoteo, a varios amigos cercanos compartiendo la palabra, compartiendo que había buenas noticias en medio de todo el imperio romano o las ciudades alrededor del Mediterráneo. Y
esta isla era una isla importante porque había varios puntos, o sea, pues prácticamente está en medio del Mediterráneo y tenían mucha relación comercial, ¿no? Entonces, pero efectivamente, como dices, era un lugar en donde eran famosos, entre otras cosas, porque era gente ruda, era gente que decías que se rentaba como mercenarios. Al día de hoy hay gente así que sean rudos y que... Sí. Sí, bueno, pues los comparábamos con sicarios hoy en día, ¿no? Exacto, mercenarios como si fueran Sí, sí, sí. sicarios. Que pues sí, técnicamente son personas rudas que están dispuestas a hacer lo que sea por dinero. Exacto, o sea, se contratan con la delincuencia organizada y entonces hay, hay lugares como Creta al día de hoy aquí en nuestro país, por ejemplo. Sí, sí, claro que sí. En lo personal, a mí me toca vivir en una zona donde hay mucho de ello. Y, y sí, no es fácil lidiar muchas veces en zonas así, ¿no? Porque hay muchos conflictos entre las personas de no, pues es que yo me dedico a esto y como tú no te quieres dedicar a esto conmigo, pues ahora tengo conflicto contigo, ¿no? O sea, lo que me estás diciendo es, no nada más, como en este caso, haz de cuenta que eran ciudades completas, así como ahorita podemos entender en nuestro país, desgraciadamente, hay lugares en donde está muy metido la delincuencia, eh, ciudades difíciles, ¿no? Ujú. Como pudieran ser las de la franja fronteriza, algunas ciudades de la franja fronteriza en México son ciudades muy Conflictivas. eh, conflictivas, con mucha delincuencia, inseguras. Pues no nada más, lo que me estás diciendo es que no nada más eso, incluso aquí en nuestra ciudad hay zonas, ¿no? Colonias en donde pues se vive este tipo de cultura, ¿no? Claro. Culturas rudas, donde quizás hay sicarios, halcones trabajando o sea, para el mejor postor, ¿no? Como Sí. sucedía eso en Creta. Entonces, buen contexto, qué bueno que meditaste esa parte porque es un contexto amplio, ¿no? Cuando decimos, ok, los cretenses, gente ruda, gente que a lo mejor hasta se jactaban a ver quién era el más fuerte, el más poderoso, el que había matado más como mercenario, quizás a veces vienen esos orgullos. Esa era la cultura que estaba en Creta, ¿no? ¿Qué más te acuerdas? ¿Qué otras cosas había en Creta? Bueno, aparte de ello, de que les... En quién creían ellos? Porque aquí Ah, nos bueno, estábamos acordando, ¿te acuerdas que dentro hasta de la delincuencia organizada, su Dios. en los narcóticos, Sí, les sí, digo, sí. los narcotraficantes adoran y siguen a este Martín Valverde, ¿verdad? Es Sí, su ahí que santo. es como su santo, Sí, ¿no? sí, sí. Su ídolo. Literalmente ahora sí su ídolo, ¿no? Porque pues era rudo, aunque aparentemente hacían el bien a las comunidades, pero también pues mucha gente se quería o se quiere parecer a él. Ahora hay hasta series en televisivas, ¿no? Sí, donde te enseñan que eso es bueno o que eso te va a llevar a... Y aspiran, muchos Sí, aspiran a ser como su ídolo, en este caso como platicábamos de de su santo. su santo o como le digan, ¿no? Pero en el caso de Creta, ¿qué había? Bueno, ellos tenían muchos dioses, pero su dios principal era Zeus, ¿no? Creo que es muy conocido, en especial porque actualmente lo incluyen en muchas de las películas que vemos de superhéroes, ¿no? Y sí, pues para ellos seguramente era como su superhéroe, Zeus, el seductor, ¿no? Fíjate que eso que platicábamos, ¿cuál era? O sea, los de Creta se jactaban y se sentían orgullosos porque ellos en la mitología decían que Zeus había nacido en Creta. Ujú. Entonces se jactaban porque si nosotros somos del lugar donde Nació nace Zeus, Zeus. ¿no? Era unas ideas que ellos tenían. Pero también ponían a Zeus seductor, Mentiroso. mentirosón, o sea,
ahora sí, rollero, digo, bueno, ya me estoy yendo Sí, como sí, si sí, fuéramos sí. al día de hoy, así como que el rey del barrio, ¿no? Entonces ponían a él porque seducía a las mujeres, tuvo hijos, Hércules, ¿te Hércules acuerdas es de uno de sus Hércules? hijos. Dentro de la cultura griega, Hércules era un hijo de Zeus con una mujer, era un héroe, ¿no? La mezcla de seres espirituales, ¿no? O dioses metiéndose con humanos. Esto incluso sabemos que existe escrito de una forma similar en la Biblia, ¿no? Sí. En donde pues nos hablan de esta fusión que se va a hacer y todo eso en la cultura antigua estaba ahí circulando. Y por eso nacen esos héroes, esos gigantes, esos grandes hombres, ¿no? Y que es recurrente en las diferentes culturas. Incluso hay una historia también, ahorita se me viene a la mente, hablando de Minotauro, el Minotauro que si en algún momento te interesa, digo, pues es ahora sí, pues cultura general, pero el Minotauro también era algo relevante ahora sí, en la cultura de Era Creta, el del cuerpo de caballo, ¿no? que cuerpo de toro y de humano, Ah, ¿no? ok. Que, bueno, ahí hay también una de las historias mitológicas griegas, pero Zeus, Zeus, un dios poderoso de De Creta, los cretenses. pero mentiroso, Seductor. seductor, conquistaba a las personas, se salía con la suya, era alguien que se Sí. salía con la suya. Entonces, pues, ¿cómo crees que era la sociedad? Igual, hacía lo que querían. Y pues sí, buscaba ahora sí que reflejar en lo que creían, ¿no? Que era Zeus. O sea, esa cultura pues se reflejaba en la sociedad de Creta, ¿no? Haz de cuenta que, pues si mi Dios es de esta forma, rudos, ya habíamos dicho, o sea, rudos, mercenarios, etcétera. Por otro lado, que se contrataban, yo no dudo que llegaran personas, barcos, etcétera, decir, a ver, ¿a quién contrato? Y me contrataba como si fuera una pandilla completa, ¿no? Como sabemos que hay lugares donde son muy famosos como países, ¿te acuerdas de El Salvador, no? La Mara Salvatrucha, ¿no? En ellos, pues hubo una época en donde pues las pandillas salvadoreñas eran sumamente rudas, conocidas, hasta se tatuaban. Sí. Había unos que se tatuaban unas lágrimas y cada lágrima era por cada persona muerte que habían matado, ¿no? Entonces, haz de cuenta, digo, si te das cuenta, el ser humano no ha cambiado. Únicamente han cambiado los tiempos, han cambiado los medios de comunicación y la tecnología, ha cambiado la cultura, quizás un poco, pero el corazón del hombre no ha cambiado. Entonces, lo encontramos en esta forma en la actualidad. Y vamos a resumir el tema de estos antecedentes de cómo era Creta, la sociedad, el cretense. Habíamos estudiado este tema de cretizo, ¿te acuerdas? Ah, O sí, sea, el que decían cretizo. referente a la gente de Creta en la época esta de Tito, se les decía el cretizo, se le decía así como el cretense, ¿a quiénes? Porque lo usaron como un adjetivo, cretizo, que viene de cretense, ¿a quiénes les decían o qué significaba que eras un cretizo? Era algo así como mentiroso, ¿no? Mentiroso, Pues alguien en quien no se podía confiar. que no era confiable, traicionero, por lo Traicionero, tanto, sí, sí, sí. o sea, tranza, Sí, un tranza. ¿no? ¿Has escuchado alguna frase así aquí en México? Yo he escuchado unas que dice, el que no tranza, no avanza, ¿no? Ya. Entonces, haz de cuenta que esa era la cultura de ellos, ¿no? El que no tranza, no avanza y sabías que te podían dar pues iba a decir un plomazo, pero no en ese entonces, Un espadazo. pues, o traicionarte una cuchillada por la espalda o degollarte, que era lo que hacía. Bueno,
mucho de la sociedad, ya tenemos claro cómo era la sociedad y pudiéramos hacerlo semejante a, decíamos, a ciudades completas que al día de hoy desgraciadamente existen, a ideas de países como México, que también desgraciadamente tenemos una cultura, más bien una imagen de tema de narcotráfico, de tema de corrupción, de tema de que no somos Bien vistos. confiables, o como dijiste, Que no somos bien vistos. bien vistos, ¿no? O hablábamos del Salvador, todos estos temas que nos damos cuenta en la sociedad, y eso estoy hablando aquí de América Latina, igual hay sociedades así en el norte de este continente o en Europa, en África, porque el ser humano es similar. Pero vamos ahora sí a este tema, ya sabiendo que está de esta forma. Por ejemplo, Tito, o sea, todo tiene una razón de ser en la Biblia. Y Tito también se mencionó en la carta a los Gálatas. ¿Me ayudas leyendo, por favor, Gálatas, capítulo 2, del 1 al 3? Claro, dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Sabemos, ¿te acuerdas que a Timoteo sí lo circuncidaron para no tener problemas? Que Timoteo era hijo de una mamá judía, la familia por parte de su mamá eran judíos, pero por parte de su papá eran griegos. Y aquí, pues esa mezcla, ¿no? Que siempre lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, esa mezcla entre judíos que creyeron en el Mesías, también había judíos que no creían en el Mesías, en Jesús, judíos y gentiles, los no judíos, que eran los griegos, romanos, ¿no? La gente, Grecia, toda esa parte de Tesalónica, Corinto, en fin. Entonces esa fusión siempre entre el que tenía el antecedente religioso del judaísmo y los que tenían la cultura y los antecedentes politeístas griegos, ¿no? Sí. Romanos. Entonces, esa mezcla estaba. Esa la vimos en Timoteo, incluso él, en donde él decide seguir las escrituras y no tanto la cultura de su papá, ¿no? Porque sí, su mamá y su abuelita lo enseñan. Y en este caso vemos a nuestro amigo, tu cuate, Tito, que él era griego, tenía esa cultura. Sí. Entonces, pero dice que no, él no fue obligado a circuncidarse y empieza tocando estos temas porque también en Galacia, en esa región de Galacia, que eran varias iglesias, en esa zona había un grupo que querían que, si querías seguir al Mesías que estaban esperando en las escrituras, tenías que circuncidarte. Entonces, ya vemos esta parte en donde efectivamente fue con Bernabé, con Pablo a Jerusalén. O sea, vemos que era, como decías, un buen cuate. Pero Tito era un cristiano griego, confiable, amigo de Pablo, colaborador de Pablo. Ahora, ya platicamos cómo era Creta, entonces vámonos a entrar al primer capítulo, ¿de acuerdo? Claro. En el primer capítulo establece algo desde el principio, en el capítulo 1 de Tito, del versículo 1 al 3. Ayúdame leyéndolo, por favor. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Qué observas aquí en estos 3 versículos que leíste? ¿O qué te descubres? Bueno, algo que me llamó la atención es que aquí dice,
habla sobre la esperanza de la vida eterna en un Dios que no miente, ¿Por qué te llamó la atención? porque justamente el Dios en el que ellos creían, pues lo estábamos hablando ahorita, no era un Dios mentiroso, era un Dios que se salía con la suya. Y aquí está diciendo, no, este Dios es todo lo contrario a lo que tú crees. Ahora sí que no miente, es confiable, por ende es confiable, y aparte te promete una vida eterna junto a Él. O sea, establece que va a empezar a hablar y todo lo que él va a hablar y va a escribir y todo el tema está basado en un Dios que no miente. Buen punto, o sea, eh, totalmente diferente a Zeus, ¿no? O sea, el Dios, el Mesías que estábamos esperando, que estaba esperando el pueblo, era un Mesías veraz. Jesús nos dice, yo soy el camino, La verdad y la vida. ¿no? Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, wow, es un Dios de verdad, un Dios verdadero, en donde su fundamento de actuar es la verdad y no la tranza. Es la verdad y no la mentira. Es la verdad y no el engaño. Entonces, bien, buena observación. Ahora, siguiendo con esta parte, Pablo le va a asignar unas tareas, o sea, la razón por la que va y decías es confiable, porque pues le asigna unas tareas, o sea, le dice, Tito, vete a Creta. Claro. O sea, en algún momento Pablo había establecido varias iglesias dentro de la isla de Creta, ¿no? Entonces, sí, pues ahora sí lo manda a Creta y como es una carta pastoral va a dar instrucciones y le va a decir qué hacer. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué lo manda a Creta? Bueno, principalmente en Creta, la verdad no sé la razón, pero hubo varios líderes, ahora sí que en su momento, pues sí, líderes religiosos que hacían las cosas principalmente para generar dinero y otra era, como lo comentábamos ahorita, ¿no? Querían introducir las tradiciones judías, que es la circuncisión y todos ese tipo de rituales que seguían los judíos en la cultura cretense. Ahora sí que en lugar de dejar hacer lo que estaban haciendo con su dios Zeus, iban a hacer lo mismo, pero con este dios. Fíjate, has dicho cosas bien interesantes. Uno, por un lado, había unos liderazgos, o sea, en las iglesias por alguna razón se habían metido unos líderes que buscaban temas económicos. Sí. O sea, por lo tanto, las intenciones no eran las correctas, eran mentirosas. Pero por otro lado, dices que también querían circuncidar, querían meter las tradiciones judías. Sí. Entonces, no cuadra. Bueno, pues sí cuadra, porque así era la cultura, era la sociedad. O sea, Cierto. pues estaban en medio de una cultura de tranzas y el que no tranza no avanza y no importa que me trance a los del grupo de los cristianos, por darles un nombre, pero al mismo tiempo en el tema del religioso, en el tema religioso querían que se circuncidaran. Entonces, como que se notaba pues ese desorden, pero sobre todo esa mala intención en los líderes. Viendo esta parte, pues efectivamente, la primer tarea, o sea, le deja dos tareas, ¿no? Nombrar nuevos líderes y quitar a los líderes actuales que Pablo ya había detectado, ya le habían informado que pues estaban manipulando a las personas con temas de querer tener ingresos para su propio beneficio. Entonces, es ahí donde vamos a ver, ayúdame leyendo Tito del versículo 5 al 9 en el capítulo 1. Dice, por eso te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, tal y como yo te mandé, ancianos irreprensibles, maridos de una sola mujer y con hijos creyentes.
que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, como administrador de Dios, sea irreprensible, no soberbio ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahí es, por eso te dejé en Creta, ¿no? ¿Para qué? Para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad. Es decir, o sea, había ya varias iglesias en varias ciudades, ¿no? Ancianos y obispos. Sí, ahí tuve una duda, de hecho, cuando estaba leyendo, me entró la duda de cuál era la diferencia entre un anciano y un obispo. Mira, ancianos. Ancianos realmente eran ya personas que por su experiencia, su edad, su conocimiento y todo, iban a supervisar, vamos a decir, corregir, pero estar como supervisores, vamos a decir, alguien que estuviera checando que todo lo que se comparta fuera lo correcto, ¿no? Y llevara un objetivo. El obispo también, pero el obispo ya es, vamos a decir, obispo que viene de las raíces griegas también y del latín en esta traducción, pero es vigilante también, significa vigilante, inspector, supervisor, eso es lo que significa obispo. Y el anciano literalmente es por su experiencia la persona literal, es por su antigüedad, ¿no? Sí. Entonces, no necesariamente un anciano es porque está muy viejito. Hay viejitos que son bien necios, que no son sabios, que son bien imprudentes. O sea, la edad no les va a dar esa madurez. No. Pero por eso pone claramente cuáles eran las características que debían de tener los ancianos. Efectivamente, Pablo habla en sus cartas de 3 tipos de siervos y personas. Los ancianos, los obispos, que ya dijimos que eran así como supervisores, como inspectores, como vigilantes, y los diáconos. O sea, esas son tres perfiles de personas que habla. No habla, realmente no se mete mucho Pablo en decir la estructura, sí, una estructura religiosa. Y el Nuevo Testamento tampoco lo establece como tan claramente lo establece el Antiguo Testamento en Éxodo y en Levítico, ¿no? Cómo debían de ser los sacerdotes, ¿no? Aquí no, pero sí te dice, más allá de la estructura que con el tiempo se establecieron en las iglesias, ¿no? Hay iglesias de diferentes denominaciones en donde ponen a un líder y abajo del líder les dan un cierto nombre y abajo otro nombre y abajo así hasta que llegan a los más bajos, ¿no? El líder supremo y a otros les dicen obispos o cardenales y por otro lado ancianos, diáconos, en fin, todas esas estructuras han sido principalmente establecidas por hombres. Pablo no se enreda mucho en ese tema ni nos da una clara estructura de la iglesia, el Nuevo Testamento. Pero es muy claro, demasiado claro, y ese es el fondo, es lo que tenemos que entender de cómo debían de ser los líderes. Entonces, de estos versículos que leíste, de Tito 1, del 5 al 9, ¿qué dice, cómo dice que debían de ser los ancianos? A ver, algunas características de lo que leíste. Bueno, aquí decía que deberían de ser irreprensibles, ajá, maridos de una sola mujer. A ver, ¿por qué crees que les dice que debían de ser maridos de una sola mujer? Bueno, claro que como Zeus era también conocido por ser un seductor, ¿no? Me imagino que los de Creta querían también seducir a todas las mujeres posibles y se jactaban de eso, ¿no? Eso, muy bien, claro, ¿no? La cultura griega prefería no casarse
y andar con todas, y era ese tema porque admiraban a los grandes dioses griegos, entonces había ese tema de la cultura, Y ¿no? de Entonces, hecho, hoy en día también pasa igual, ¿no? Tal vez ya no es lo mismo como, me casé con varias personas, con varias mujeres, pero sí es, tengo esta novia y esta otra novia y esta otra novia. ¿y en dónde lo ves? O sea, ¿por qué dices que sucede igual como una cultura? Sí, bueno, eso sucede mucho, al menos en mi escuela y en las otras escuelas que he estado, ¿no? En la secundaria. Creo que sucedió mucho más en la secundaria, porque bueno, ya es la edad donde la hormona está todo lo que da, ¿no? Y Y ahorita, bueno, aunque ya vas en la recta final de la prepa, pues te vas a encontrar con más cosas en la universidad. Pero ¿sabes en dónde, cuando te hablo de un tema cultural, como, ahora sí me voy a quemar, pero hay algunas artistas, ya iba a decir nombres, pero mejor no. Piensa en algún artista que haya tenido varios esposos. A mí se me vino una artista latina que es muy famosa en Estados Unidos, pero ya lleva varios y regresó con el primero y después con otro y de ahí se volvió. Ese tema, al final son ídolos, ¿estás de sí, acuerdo? O sea, mucha gente, oh, quisiera ser como fulana de tal, ¿no? Y pues hay una cultura de que no son maridos ni mujeres de una sola pareja, ¿no? Entonces, hay personas así y entonces la cultura nos viene metiendo esto, ¿no? Los artistas jóvenes, todo ese tema. Ya no, ya es normal y para el judío, perdón, para el cretense era normal. claro. Entonces le dice bien claro, o sea, por lo tanto, alguno de los otros líderes pues no era marido de una sola mujer, ¿no? No, ella andaba con una, con la otra y con la otra, ¿no? ¿No? ¿Qué otra cosa decías irreprensibles? Es que no te reprochen nada. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Con hijos creyentes. Bueno, claro, me imagino que si un hijo ve a su padre que realmente está entregado o está buscando, ¿no? Él también va a querer buscar en algún momento. Y bueno, eso no pasa en todas las ocasiones. En lo personal, a mí sí me sucedió así. ¿Sí? Pero Eh, ¿por qué? A ver, profundízame un poquito más ahí. bueno, mis padres, bueno, son, gracias a Dios, a partir de los 8 años yo viví en un hogar creyente, ¿no? Aunque no me gustaba, ¿No te gustaba? no. Bueno, ¿hasta cuándo más o menos? Tienes poco, ¿no? Que, Sí, hace 2 años, de hecho. ajá. Hasta hace 2 años fue cuando O sea, de decidí, los 8 a los 14, 15, como 14 años, a los 14 años, no te gustaba. no me gustaba. No, de hecho sí tuve varios problemas, más que nada personales, ¿no? Donde no me llevaba bien con mis papás. Y hasta hace 2 años que decidí ahora sí, pues, a ver qué onda, ¿por qué? ¿Por qué ellos son diferentes a mí? Ahora, perdón que te interrumpa. Me voy a meter en un tema pues, digo, porque lo conozco. O sea, Sí, sí, sí. tu mamá fue viuda, ¿no? Sí, Murió tu papá, ¿a qué edad? cuando yo tenía 8 años. 8 años. Con el tiempo después se casa tu mamá, Ujú. ya una vez que quedó viuda, tu papá murió. Decías que te ha tocado vivir pues en zonas o en una colonia conflictiva y todo el rollo. Sí. Platícame así brevemente y a dónde, porque ahorita hablas de tus papás. A ver, a ver. Sí. Bueno, primero, claro, eran mis papás, ¿no? Mi papá falleció cuando tenía 8 años. A los 8 años yo conocí a mi papá actual, que no es mi papá biológico, pero lo conocí y yo ya lo veía como una autoridad, ¿no? ¿Cómo Eh, te caía? Me caía mal. Sí, sí, no nos caíamos bien, de hecho. Ni yo le caía bien a él y ni él me caía bien a mí. Ajá. Entonces ahí de repente agarrábamos nuestros piques. Ujú. Y con el tiempo, bueno, Él, tu mamá se convirtió. Tu mi mamá mamá se empezó a seguir convirtió, a Cristo sí, y ahí conoce también bueno, se llama a Daniel, vamos a decirlo, sí ¿no? es. Pero, y dices que durante 6 años no querías saber nada
de Dios o cómo era la relación o cómo estaba el tema ese conflicto. Sí, fue algo interesante. Bueno, mi mamá conoce de Dios antes de que falleciera mi papá. Falleció mi papá y bueno, la verdad es que yo no estaba interesado en nada que no Estaba fuera, chico. sí, no, estaba chico. Y me metí mucho en lo de mi papá, tanto que me duró 6 años más. Mi mamá se hace novia de mi papá más o menos cuando yo tenía unos 9 años, 8, 9 años, y se casan cuando yo tenía 10 años. Okay. Pero yo aún, y aunque se hayan casado, yo no veía a mi papá como mi papá. Yo lo veía como, sí, el novio de mi mamá, el que se casó con mi mamá. Ahora sí que todavía no le tenía el afecto que le tengo actualmente. Y Daniel, tu Daniel estaba firme en el Señor o qué veías en él? Claro, sí, bueno, yo lo conocí cuando él estaba muy firme en el Señor. De hecho, hubo un tiempo que vivimos en otra zona algo conflictiva. Y en ese tiempo sí hubo varios problemas, más que nada en lo personal porque me metí en muchas cosas del mundo y con mis papás sí hubo algo de alejamiento, ¿no? Hacia Dios, pero fue leve y en el momento en que se dieron cuenta regresaron, ¿no? Y por mi parte, la verdad es que yo estaba, ahora sí que renegado, llegó un momento en el que se me empezaron a meter varias ideas a la cabeza, ¿no? Una de ellas que a lo mejor Dios no existía. Y otra de ellas es que tal vez sí existía, pero no existía el infierno. Y sí, me juntaba con malas amistades. Digamos que no viví una vida muy bonita siendo niño. Y adolescente, ¿no? Y En la adolescente, secundaria también sí, estaba ya de sabroso ahí el secundaria. tema, ¿no? Ya entrando a la preparatoria, fue cuando, ahora sí que mi doble vida que llevaba, algo interesante era que no me gustaba decirle a mis papás lo que realmente yo vivía. A mí me gustaba escondérmelo y no contarles nada, porque decían, no, ¿para qué? Se van a enojar o me van a decir tal y tal cosa, ¿no? Ya sé lo que se viene. Pero llegó un momento en que inevitablemente ellos lo iban a descubrir, ¿no? Y sí, lo descubrieron. Y pues en todo ese momento ahora sí que entré en conciencia. Ahora sí que regresé al mundo real y me di cuenta que estaba mal, que tenía que corregir. Y fue donde corregí, donde decidí seguir el camino de Jesús, ¿no? ¿Te arrepentiste? Me arrepentí, traté de empezar a llevar una vida conforme Jesús la llevó en un tiempo, cuando estuvo aquí. Y sí, bueno, ha sido de las cosas más increíbles que me han pasado en la vida. ¿Cuándo le pediste perdón a Dios? Hace 2 años, más o menos en agosto De hace 2 años. de hace 2 años. Y ahora, hablando de ese liderazgo, porque ahora noto que dices mi papá. Mi papá, sí. Yo antes no le decía a él papá, le decía por su nombre, Dani, ¿no? Claro, mucho venía del tema de que no me caía bien. Y actualmente yo creo que es la persona con la que más hablo, es como mi mejor amigo, ¿no? Le empecé a decir papá, más que nada porque me di cuenta que realmente todo lo que él hacía por mí, que jamás lo llegué a ver antes de cuando estaba con mis amigos, con las amistades, que incluso ellos me decían, no le hagas caso, no es tu papá. Y ahora me di cuenta de, hey, sí es mi papá, todo lo que hizo, lo que vivió. No manches, se casó con mi mamá sabiendo que ya me tenía a mí. Entonces desde ahí creo que fue algo, una decisión bastante trascendental en su vida, ¿no? ¿Y en la tuya? Y en la mía también, de hecho. Sí, fue algo complicado el hecho de pasar de tener un papá que era de una forma a tener uno de otra muy diferente. Entonces, un liderazgo, ahora sí, pues tú, digo, este tema, porque decías, pues tiene un hijo creyente, pero lo que veo es que te impactó la vida de Daniel, de ahora de tu papá, ¿no? Entonces, qué padre, me da gusto que me lo platiques así. Y bueno, es ahí donde en el versículo le dice, en el versículo 7, Pablo le dice, porque es necesario que el obispo, ¿no? Aquí habla anciano, después obispo, dice,
como administrador de Dios sea irreprensible, no soberbio, ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. Aquí menciona lo que tú dices, que no ande buscando el dinero, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo y apegado a la palabra fiel, ¿no? Es decir, que no haya dobleces, que sea congruente. Y sí, al anciano dice que sea como que debe de tener esa evidencia de que sus hijos sean creyentes, ¿no? O sea, cuando dices, oye, logró inspirar, y en el caso del obispo también, o sea, en el obispo, aunque no lo dice así, pero habla, le da una serie de características que, pues eso te inspira, ¿no? Ujú. Tú alguna vez me platicaste de cuál era ahora sí, tu idea o tu objetivo como meta, como hombre, Ser igual a mi papá. ser igual a tu papá. Sí, sí, esos son como, mis papás son como mis dos pilares de ejemplos a seguir y a buscar, ¿no? En caso de mi papá, me gustaría llegar a ser como él en algún momento. Y él sería, ¿cómo es él? Así, ahorita leímos unas características, pero así puntuales, unas 4 o 5 palabras que me digas. Él es confiable, él es amable, es firme en sus decisiones y al mismo tiempo yo lo veo como alguien sabio, ¿no? Es fiel a la palabra, Claro que sí. es congruente, muy bien. Hasta por querer ser un buen trabajador te pueden hacer bullying, ¿no? Sí, eso incluso también siendo estudiante, ¿no? A mí a veces me pasa eso. Claro, a veces lo hacen de broma y a veces no. Esos hombres que ahorita les tiran mucho en el movimiento feminista y el machismo y todo eso, fueron criados y formados por mujeres.